Hola amigos de Recuperando Historias. Vamos a abordar eh, un tema que intenta contribuir a la contextualización de lo que se vivía en la Sevilla y áreas aledañas como Lepe y Huelva o Islas Canarias allá por el primer tercio del siglo XVI. Eh, Esta contextualización va encaminada a entender un poco más la probable situación en la que se encontraban los abuelos, bisabuelos de Marcos Alonso Garza Falcón, uno de los geniarcas del noreste novohispano que dejó muchísima descendencia en lo que actualmente es el noreste mexicano y el sureste tejano. Pues es otros datos adicionales a los que ya hemos vertido en diferentes videos, pero que creo que es importante analizarlos o exponerlos. Se abre un mundo de posibilidades y de hipótesis, pero con un buen nivel de sustento documental, de fuentes de crédito, de fuentes de buen nivel de crédito. Pues vamos a referirnos primero a un primer libro que se llama Un padrón de conversos sevillanos en 1510, publicado en el Boletín Hispánico en el tomo 65, números 1 y 2, con fecha de enero-junio de 1963, en Burdeos, Francia, y cuya autoría se debe al señor Claudio Guillén Caen, que vivió entre 1924 y el 2007. Este hombre al que se debe esta información fue un escritor español que tuvo como maestros a intelectuales republicanos como Francisco García Lorca, hermano de Federico García Lorca, el poeta, a José Ferrater Mora y a Joaquín Casalduero. Fue Claudio Guillén Caen, doctorado en Harvard, y fue también docente en Harvard, en Princeton y en San Diego. Regresó a España en 1982 y estuvo también desarrollando actividades docentes en la Universidad de Barcelona. Es un breve dato sobre esta persona que hace todas estas aportaciones a los conversos sevillanos de principios del siglo XVI. Bueno, dentro de este texto, y sin ánimo de... trae muchísima información, pero quiero ver dentro de este gran padrón que enumera a una buena cantidad de conversos que vivían en la Sevilla durante ese año de 1510, aparecen varios nombres que aunque no podemos descartar el hecho de que sean homonimias, como quiera, con otra serie de investigaciones coinciden los nombres y las fechas en cuanto que vivían en ese tiempo ahí en Sevilla y en los lugares aledaños. Bueno, dentro de esta lista extraje algunos de ellos que forman parte de la historia ancestral de Marcos Alonso Garza Falcón, o cuando menos coinciden los nombres. Está no siempre vienen los nombres completos, incluso si son mujeres ni siquiera viene el nombre, sino la referencia a su esposo. Entonces hay varios. Dice, uno de ellos viene nombrado como Marcos Núñez.
No doy los datos de la página y del folio para no aumentar el tiempo de este video. Uno de ellos es Marcos Núñez, otro es Gonzalo Núñez, otro es Diego Rodríguez, otra es Mujer de Alonso, el físico y boticario. Otro dice Alonso de Palma, arrendador en el Cal de Génova, que era una de las calles más concurridas con negocios en poder de conversos ahí en Sevilla. Otro nombre es el joyero Pedro de Sevilla. Otro es, dice, la madre de Hernando. Otra persona que aparece en el padrón es Pedro de Sanlúcar. Y vamos a ver, otra persona es Beatriz, dice Beatriz de la casa de Elvira. Ok, todos estos nombres que vienen en ese padrón, aunque de manera muy general, coinciden con varios de los nombres de los ancestros de Marcos Alonso Garza Falcón, que también sabemos vivieron en Sevilla y en las inmediaciones de Sevilla, en otras poblaciones como Lepe y Moguer y toda esa área muy cercana a Sevilla y desde luego en Islas Canarias, que es a donde está el proceso inquisitorial a los ancestros de Marcos Alonso. Bueno, vamos a dar lectura así rapidita a algunos extractos para acabar de que nos sirva como contextualizadores de este libro del Padrón de Conversos Sevillanos. Abro comillas, en la página 73 de este libro, y abro comillas. Sabido es que bajo Felipe II se mandó recoger el Libro Verde de Aragón y otros documentos semejantes. Aclaro, el Libro Verde de Aragón era un libro que dejaba de manifiesto toda la población de origen judío que tenía en su mayor parte cargos importantes en la península ibérica del siglo XV y por supuesto de principios del XVI, pero en este caso es del siglo XV. Bueno, entonces, repito, sabido es que bajo Felipe II se mandó recoger el Libro Verde de Aragón y otros documentos semejantes. Cierro comillas. Un párrafo más, abro comillas. En 1511, el 15 de junio, el rey se encuentra en Sevilla, abriga a don Fernando, es decir, Fernando el Católico todavía vivía, abriga a don Fernando proyectos de conquista en África del Norte, para lo cual hacen falta todos los fondos posibles para tal cometido. Con ese objeto se extiende la recaudación sevillana y alrededores. En 1511 abarcan no solo Sevilla y Cádiz, sino a Écija, Fregenal, Lepe, Ayamonte y La Redondela, lugares donde sencillamente abundaban los cristianos nuevos. Lepe, Ayamonte y La Redondela, pueblos costeros del término de Huelva, en la raya de Portugal, lindaban con aquellas tierras del duque de Medina Sidonia, donde tantos conversos se habían refugiado en 1481. Acerca de Lepe ya quedó apuntado que según el repartimiento del rabino Jacobo Aben Núñez, en 1474, su aljama había sido relativamente importante por su nivel de aportaciones a la corona. Estas tres comunidades altamente pobladas por conversos pertenecían al condado de Ayamonte, desmembrado años antes del condado de Niebla. Cierro comillas. Vuelvo a abrir comillas. En la página 61 ahora dice, abro comillas, en 1512, un año después de la tercera composición sevillana,
Aquí hago énfasis en este término, composición sevillana, que después vamos a explicar de qué se trata. Es decir, en 1512, un año después de la tercera composición sevillana, el Consejo de Sevilla deplora el gran número de conversos que necesitan instrucción religiosa y exige que todos los curas párrocos preparen matrículas de personas de ascendencia judía, con órdenes de que vayan a misa todos los domingos y días de fiesta. El 12 de febrero de 1515 se reúne el cabildo de la catedral para promulgar uno de los primeros estatutos de limpieza de sangre españoles. Se prohíbe que ningún hijo o nieto de hereje converso obtenga prebenda o capellanía, recordando que varios clérigos habían sido degradados y entregados al brazo seglar por esta razón. Por lo cual en 1516 o 1517 fueron despedidos de la Iglesia Mayor y de las capellanías por ser difamados de hijos o nietos o descendientes de condenados o reconciliados por herejes judaizantes. Disponemos de datos más útiles en lo que toca a uno de los aspectos de las composiciones sevillanas, sobre todo sobre el derecho de trasladarse a América. Las composiciones sevillanas eran una especie de documentos de información estadística que incluían datos suficientes sobre la ubicación y la contribución y la organización que tenían los diferentes grupos humanos que habitaban diferentes regiones de la península ibérica, entre ellas Sevilla, que tuvo sus propias composiciones, así se les llamaba. Bien, pues estas composiciones sevillanas, en algunas de estas composiciones sevillanas, que eran documentos regulatorios, queda de manifiesto las órdenes que da el rey a la Casa de Contratación de Sevilla para que otorgue permisos a cierto número de conversos para que salgan hacia las Indias, al Nuevo Mundo. Esto se da más en la primera decena o hasta 1512-13, entre 1500 y 1513, a pesar de que en las disposiciones iniciales se supone que estaba prohibido que los conversos o los que no pudieran probar limpieza de sangre viajaran al Nuevo Mundo. Bueno, pues en estas mismas composiciones que se le llamaban, también se especificaban el tipo de retribución pagado en parcialidades que se les podía otorgar a ciertas personas que emigraban al Nuevo Mundo. Entre ellos, en este caso, en este periodo de 1500 a 1513-14, pues se incluían conversos sevillanos. Bueno, aquí cierro comillas, quiero hacer una acotación, porque queremos asociarlo con la contextualización para los antepasados de Marcos Alonso Garza Falcón. Y quiero especificar que antes de 1526, concretamente un 24 de febrero de 1526, cuando es el auto de fe donde mueren quemados Alonso y su hija, Constanza, aunque para algunos es hermana, pero todo indica que es hija. Bueno, Alonso que muere en persona y Constanza que ya queman sus restos. Para ese año de 1526 ya había sido previamente, habían sido reconciliados en un proceso previo en Lepe y en Sevilla. Bueno, dicho esto, quiero anotar otro dato más de este libro que se publica en el Boletín Hispánico, que es Padrón de Conversos Sevillanos 1510, y en la página 52, abro comillas, dice:
La aljama sevillana, como es bien sabido, había sido diezmada por el saqueo de 1391, quedando el elemento judío de la población mermado sobremanera y el número de los conversos aumentado por irremediable fuerza. Unos pocos hebreos pudientes, como la familia Susan, la familia Benadeva, la familia Abalafia, la familia Alemán y otros más, se atreverían todavía a la intentona de 1480, es decir, a la intentona que le llamaron la Gran Conspiración de Sevilla. Pero no eran estos sino casos aislados, según lo demuestra el repartimiento hecho bajo Enrique IV por el rabino mayor de Castilla, Jacob Aben Núñez. De las contribuciones que habían de abonar a la corona las diversas juderías de España, la aportación de la judería sevillana era irrisoria. Subía a un monto de 2.500 maravedíes frente a otras juderías mucho menos numerosas e importantes que aportaban igual cantidad o más. Por decir algo, la de Lepe, que es de donde era originario la familia de Marcos Alonso, aportaba un promedio de 2.000 maravedíes, pero era una población mucho más pequeña que Sevilla, desde luego. Pero al mismo tiempo dice, aquí mismo en esta página 52, que esta dispensa que se le hacía a Sevilla era gracias al favor que les hacía a estos conversos el duque de Medina Sidonia y conde de Niebla, que es otra historia, pero que lo asocia como un personaje que permanentemente protegió a estas juderías. Bueno, estos datos ya ponen de manifiesto más o menos el tipo de ambiente que privaba a los abuelos y a los bisabuelos de Marcos Alonso Garza Falcón. Quiero rápidamente, aunque lo hemos tratado en otros videos, dar una genealogía muy aproximada que se saca de los procesos inquisitoriales y de censos y padrones y comentarios de otros autores. Y vamos a tratar de llegar a Marcos Alonso, que repito, ya lo hemos tratado. Rápidamente estaríamos hablando que Marcos Alonso Garza Falcón es hijo de Elvira de la Garza Núñez y Juan Fernández Falcón. No voy a citar fechas, pero bueno. Y que Elvira de la Garza Núñez es hija de Constanza de la Garza Núñez y Pedro de Lepe, mercader. Esta Constanza que estamos hablando es la que se supone que fue procesada y murió en la cárcel antes de ser quemados sus restos en fecha posterior. Constanza de la Garza Núñez es a su vez hija de Hernán Alonso de la Garza, que es su padre de Constanza, que es el que aparece quemado, que era un médico cirujano o físico, como le llamaban, y este hombre casado con la madre de Constanza, que es Beatriz Núñez o Beatriz María Josefa Núñez. Y a su vez Hernando Alonso, padre de Constanza, es hijo de una persona, Elvira Alonso, y del padre que no sabemos el nombre, pero que le apodaban o se apellidaba Vizcaíno. Bueno, hasta ahí tenemos datos con muchas lagunas e hipótesis, pero que tienen cierta sustento por otra serie o bien procesos inquisitoriales, o bien censos y padrones, o bien algunos otros libros. Hay un libro que lo quiero citar también,
más, que es se llama Historia General de las Islas Canarias, y su autor es Agustín Millares Torres. En las páginas 87 a 92, este autor, que es del siglo XIX, da los siguientes datos. Lope de Sosa, que es también un personaje padre de Alonso de Sosa y Cabrera, que viene a dar a la Nueva España, dice: Lope de Sosa deja Canarias y vino a Nueva España por orden de Carlos V en 1520, y poco después, en febrero de 1526, fue cuando fueron procesados Alonso y Constanza de la Garza, procesados y quemados, en la explanada de la Ermita de los Reyes, que desde entonces tomó el nombre de Quemadero de la Cruz o Plaza de la Horca. Bueno, este dato es interesante porque, al menos por primera vez veo yo, ya sabemos que hubo otro barrio, que no sé si corresponda a este mismo, posterior, después de que destruyen ahí parte de la isla de Palma, corsarios, que le llaman Vegueta, pero bueno, quiero pensar que este otro barrio, que es el de la Ermita de los Reyes, o Quemadero de la Cruz o Plaza de la Horca, hacía las veces de lo que después hizo el barrio de Vegueta. Pues bien, amigos de Recuperando Historias, no quisiera, es un tema interminable. Realmente debía haber invertido otro video, que no estoy seguro si lo voy a hacer para entrar en los detalles, más detalles, pero aporta datos importantes sobre los padres, abuelos y bisabuelos de Marcos Alonso Garza Falcón, que vivieron entre Sevilla, Huelva, Lepe, Moguer e Islas Canarias. Con esto nos damos una idea, o nos acercamos algo más a las razones que hubo para que Marcos Alonso o sus padres lo enviaran al Nuevo Mundo. En todo lo que di, los datos que di, por último, nomás para acabar de redondear, mencioné un repartimiento hecho por el rabino Jacob Aben Núñez, que tiene que ver con Sevilla. Son repartimientos hechos a los judíos o a los conversos de esta región en 1474. Fue médico de Enrique IV, decía, y en ellos capta las aportaciones de las diferentes aljamas y juderías. Hace repartimientos o levanta toda esta información de casi todo el territorio de los 4 puntos cardinales de los reinos de Castilla, y algo de lo que es la parte sureña. Incluyen ahí ciudades como Segovia, Turégano, Cáceres, Soria, por supuesto Sevilla, etc. Y bueno, con esto vemos cómo en la parte de información que aportaban a la corona todos estos personajes, muchos de ellos eran médicos y rabinos, como es el caso de Jacob Aben Núñez. Bien, amigos, pues damos por concluido esto para no hacer más largo el video, pero espero que con esta información los que vivimos en el noreste mexicano y en el sureste tejano nos acercamos más, repito, a la biografía de Marcos Alonso Garza Falcón y sus antepasados inmediatos. Gracias, amigos de Recuperando Historias, por su tiempo dedicado a este video, y nos escuchamos en alguno próximo. Hasta pronto.